Buenas noches, mis amados hermanos. Qué bendición estar nuevamente en tu hogar y compartir la palabra que el Señor tiene hoy para nuestras vidas. Amén. Ahí sí que espero que estén reunidos como familia y que se estén gozando a esta hora y que hubiesen tomado su tiempo para estar ahí tranquilos, sentaditos, con su Biblia ahí sobre sus piernas o sobre la mesa, no sé yo dónde tú estés. Y lo más importante, al lado de tus seres amados y ahí sí que esperando ver qué es lo que el Señor tiene preparado para ti. Amén. Acompáñame, por favor. Vamos a orar para entregar este hermoso tiempo al Señor. Padre amado, Padre bendito, gracias, Señor. Gracias porque tú eres tan bueno, Señor. Eres tan amoroso con cada uno de nosotros, Señor. Y estamos agradecidos, Padre Santo, porque aún en medio, Señor, de lo que pueda estar sucediendo en nuestro entorno, Señor, tú estás ahí cerquita de cada uno de nosotros, Señor, y has dejado a tu Espíritu Santo para consolarnos, para sentir ese abrazo tuyo, Padre bendito. Gracias, Padre amado. Gracias por tu palabra, Señor, porque sabemos, Señor, que tu palabra jamás regresa vacía, Señor, sino que hace aquello a lo cual tú la envías, Señor. Y en esta preciosa noche no es la excepción, Padre Santo. Gracias, Papito lindo. Oramos en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Gloria a Dios. Qué bendición. Es un tema muy hermoso, mi amado hermano. Pareciera muy complejo, pero a la vez es sencillo. Y tú lo ves ahí, es amar a Dios. Amar a Dios. Hablamos mucho del amor de Dios y a veces hablamos y decimos amar a Dios, pero aún en la antigüedad, mi amado hermano, los fariseos y los escribas muchas veces trataron de tentar al Señor Jesús con varias preguntas. Sin embargo, vamos a ver a través de la palabra cómo algunos querían tentarle, otros no, otros le hacían las preguntas porque querían ellos ahí sí que conocer y saber las respuestas genuinas que venían de nuestro Señor Jesús. Y hay una pregunta la cual fue hecha por dos hombres. Ahí sí que vamos a ver que habían, y esa pregunta era que le decían cuál era el mandamiento, cuál era ese mandamiento más grande. Y vamos a ver a través de la palabra a estos dos hombres. Dice la palabra en Mateo capítulo 22, versículo del 35. Aquí vamos a leer el 35 y el 36. Dice, y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle diciendo, Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Y Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Aquí vemos cómo en Mateo, pues, esta persona lo que quería era tentarle al Señor y su duda era solo por preguntar, no por el interés de aprender realmente cuál era el gran mandamiento. Pero aún así el Señor le contesta y le dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Le dice que ese es el primero y grande mandamiento. También vemos a la segunda persona y lo encontramos en Marcos capítulo 12, versículo
28 y 29. Aquí vamos a leer el 28 y dice: acercándose uno de los escribas que los había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó: ¿cuál es el primer mandamiento de todos? En el versículo 29 dice: Jesús le respondió: el primer mandamiento de todos es: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y en el 30 le termina de decir y le dice: y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Amén. Entonces vemos la respuesta de nuestro Señor a esos dos varones, si les podemos llamar así, y entonces ya entendimos cuál es el gran mandamiento. Y el gran mandamiento es amar a Dios. Pero, ¿qué significa realmente, amado hermano, amar a Dios con todo tu corazón? Yo no sé si tú te has puesto a pensar, a veces uno dice, realmente, ¿será que amo a Dios? Y amar a Dios con todo tu corazón es el mandamiento más importante. Pero significa, ¿qué significa para ti? ¿Qué significa para mí? ¿Te has preguntado eso, mi amado hermano? ¿Qué significa amar a Dios? Ahora vemos en nuestros tiempos, mi amado hermano, que pensamos que amar a alguien es aquella persona a la cual me cae bien. Entonces, como me cae bien, pienso yo que eso es amar. En nuestra sociedad así es. Creemos que es un sentimiento el cual yo tengo y realmente, bíblicamente, no es así. Cuando hablamos amar a Dios, amado hermano, bíblicamente, estamos ahí sí que ese amor está estrechamente conectado con hacer. Qué diferente, ¿verdad, mi hermanito? El amor es hacer. Y ahí sí que amar a Dios entonces es hacer aquello que le agrada a Él. Aquello que es cumplir sus mandamientos. Aquello es hacer la voluntad de Dios. Cuando hacemos la voluntad de Dios es porque realmente estamos amando a Dios, mi amado hermano. Y vemos en los siguientes ejemplos donde Jesús nos habla y nos deja claro lo que es amar a Dios. Y en Juan capítulo 14, versículo 15 dice: si me amáis, guardad mis mandamientos. Está clarísimo, mi amado hermano. También vemos en Juan capítulo 14, versículo 21, dice: el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Y en el versículo 22 sigue diciendo: le dijo Judas, no el Iscariote: Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Y en el versículo 23 el Señor le contesta: respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Y en el versículo 24 nos dice: el que no me ama, no guarda mis palabras. Y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre
que me envió. Entonces vemos, mi amado hermano, a través de la palabra de Dios, que ahí en esos versículos que leíamos, la palabra habla por sí sola. Si nosotros de verdad realmente amamos a Dios, vamos a cumplir su palabra, vamos a guardar su palabra, vamos a obedecer sus mandamientos. Amén. Y cuando nosotros no lo hacemos, estamos haciendo todo lo contrario. Aquí lo dice en el versículo 24, el que no me ama, no guarda mis palabras. A veces la palabra sentimos que es complicada, pero es simple, mi amado hermano. Y ahí sí que cuando hablamos entonces del amor de Dios, hablamos también de la voluntad de Dios. Son dos cosas que van ahí sí que amarradas una a la otra. No pueden ir, son palabras inseparables, mi amado hermano. No sé si me estoy dando a entender, espero en el Señor que sí. Por ejemplo, cuando vamos a la iglesia y pues gloria a Dios por eso, no quiere decir que cuando sea el tiempo de reunirnos y así nuestro Señor lo permite, pues no quiere decir que no vayas a congregarte con nuestros hermanos y ahí sí que glorificar y exaltar el nombre del Señor. Pero el estar ahí sentado en una silla en la iglesia no demuestra realmente que tú amas al Señor. Es parte, no es un todo, es solamente una parte. Ahí sí que si tú llegas a la iglesia y vas y escuchas la palabra del Señor y esa palabra se va a ir haciendo vida en ti. Entonces ahí sí, y tú vas a anhelar y desear aprender más y saber más de Él, y entonces vas a ir conociendo la voluntad de Dios. Y entonces vas a empezar a hacer esa voluntad de Dios. Ahí sí estás amando al Señor. Pero solo el hecho de que voy 1, 2, 3, todas las semanas, si tú quieres ir a la iglesia, a solo sentarme y a escuchar, pero ahí sí que como decían antes, ¿verdad? Me entra por este oído y me sale por el otro. Eso no significa que ames al Señor. Cuando tú vas, te congregas y escuchas la palabra y esa palabra se hace vida, entonces tú ahí sí estás amando al Señor. Amén. Vemos en Deuteronomio capítulo 5, versículo 8, mi amado hermano, dice la palabra del Señor. No harás para ti escultura ni imagen alguna de cosa que está arriba en los cielos, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Versículo 9. No te inclinarás a ellas ni las servirás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la 3ª y 4ª generación de los que me aborrecen. Versículo 10. Y que hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Aquí vemos la palabra del Señor, mi amado hermano. Aquí, pues, si tú en tu casita tienes tu Biblia, vas a ver un título que dice que los 10 mandamientos. Y efectivamente, ahí el Señor le está dando los 10 mandamientos a Moisés. Y entre esos mandamientos dice, a los que me aman y guardan mis mandamientos, el Señor va a tener misericordia. Pero a los que no, aún dice la 3ª y 4ª generación, Él no va a guardar, mi amado hermano. Amén. Es hermosa la palabra, ¿verdad, mi amado hermano? Espero en el Señor que la estés disfrutando. Yo la disfruté y la sigo disfrutando desde que el Señor me
me hablaba a través de estos versículos. Y podemos ver más ejemplos que nos siguen hablando de lo que es amar a Dios. Amén. Vemos en Primera de Juan, capítulo 4, versículo 19, nosotros le amamos a Él, porque Él nos amó primero. Amén. Ahí sí que Él es amor, mi amado hermano. Y en el versículo 20 leemos, si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso, pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y en el versículo 21 dice, y nosotros tenemos este mandamiento de Él, el que ama a Dios, ame también a su hermano. Amén. Entonces, amar a Dios, mi amado hermano, es hacer la voluntad de Él. Es que nosotros cumplamos sus mandamientos, que la palabra se haga vida en nosotros y que la cumplamos. Pero eso no se queda solamente ahí, sino que dice que si nosotros realmente vamos a amar a nuestro hermano, como que es una cadenita, ¿verdad, mi amado hermano? Es algo que va sumando y que va sumando. Tú cumples la palabra del Señor, tú guardas sus mandamientos, amas al Señor. Pero como Él no es envidioso, como diría 1 Corintios 3, capítulo 13, no es envidioso, el amor de Él es puro. Entonces Él dice, si tú haces eso, también estás amando a tu hermano. Amén. Creo que sí me estoy dando a entender. Entonces ahí cumples el siguiente mandamiento. Si amas a Dios, vas a amar también a tu hermano. Pero, como decía, si quieres leemos nuevamente, dice, si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso, pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de Él, el que ama a Dios, ame también a su hermano. Amén. Ahí sí que, como te decía, en 1 Corintios capítulo 13, versículo 1, dice, si yo hablase en lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y en el versículo 2 nos dice, y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase a los montes y no tengo amor, nada soy. Y el versículo 3 nos dice, y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. Puedo tener dones, mi amado hermano, puedo tener ahí sí que todos los dones, los 18 dones, pero si tú no tienes amor, de nada te sirve. Puedes aún hacer obras maravillosas y quedarte sin nada y repartirlo, como dice ahí, a los pobres. Pero si no tienes amor, de nada te sirve. El amor es tan importante, por eso dice el gran mandamiento. Espero que nosotros seamos de esos que nos preguntamos de las cosas del Señor, pero con la intención de aprender, de vivirlas. Amén. Leemos en Primera de Juan, capítulo 5, versículo 2, dice, en esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. En el versículo 3 dice la palabra, pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos.
hemos visto, mi amado hermano, que lo importante que es para el Señor. El amarle a Él significa, como te digo, y no me voy a cansar de decirlo, aunque se vuelva repetitivo, si tú quieres, amar a Dios es cumplir sus mandamientos, es guardar su palabra. Pero también si amamos al hermano, debemos de cumplir esa palabra del Señor. No debemos ahí sí que engañarnos creyendo que es solamente un sentimiento. No, vimos que amar es hacer algo y es hacer la voluntad de Dios. Amén. En Primera de Juan, capítulo 3, versículo 22 al 24, vamos a leer, mi amado hermano. Y la palabra del Señor dice, bajo la dirección del Padre, Hijo y Espíritu Santo, y cualquiera cosa que pidiéramos, la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. Y en el versículo 24 dice, y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Amén. Vemos claramente, mi amado hermano, que dice que ahí sí que nos va a dar bendiciones. Leíamos desde el versículo, el primero que leíamos, que cualquier cosa que pidiéramos la vamos a recibir. ¿Pero qué debemos hacer? Guardar sus mandamientos. Pero ahí sí que las bendiciones, muchas veces creemos que todo lo que está en la palabra, mi amado hermano, es ahí sí que incondicional. Pero no, vemos que las bendiciones de Dios son condicionadas. Solo la salvación, como veíamos ahí, si creemos en el Señor Jesucristo, vamos a ser salvos. Solo la salvación es por gracia. Ahí sí que no depende, ya hemos aprendido de la salvación, no depende de lo que yo siento, no depende de lo que yo tengo, no depende de lo que yo soy, es por gracia, mi amado hermano. Pero de ahí las bendiciones, y una de las que estamos hablando es ahí sí que si cumplimos sus mandamientos, si cumplimos la palabra del Señor, Él nos va a dar esas bendiciones, nos va a dar lo que nosotros le pidamos. Amén. Gloria a Dios. Otro versículo que nos respalda lo que estábamos hablando anteriormente, amado hermano, es Juan capítulo 15, versículo 7, y dice, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Podemos pedir, mi amado hermano, y se nos va a ser hecho. Él es un Padre amoroso, nosotros lo sabemos, pero es condicionado, como decíamos. Si permaneces en mí y en mis palabras, y si mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis. Por eso muchas veces nos preguntamos, pero ¿por qué hay personas que oran y piden al Señor? Y aún antojos, mi amado hermano, pequeñas cosas, si tú quieres, se descompuso el carro y estás ahí en un lugar y tal vez solo pensaste decir, ay, cómo quisiera que viniera, que pasara un mecánico, solo como un pensamiento, y el Señor escucha y se te acerca alguien y te dice, yo soy mecánico. Es porque esa persona ahí sí que
está agradando a Dios, ama a Dios, cumple sus palabras, cumple aquellos mandamientos, el cual están escritos ahí, mi amado hermano. Amén. Gloria a Dios, te estás gozando. ¿Verdad que la palabra del Señor es hermosa, mi amado hermano? Ahora hay otra cuestión que muchas veces decimos. Podrías decirte tú, preguntarte tú o preguntarle a alguien, pero ¿y si no siento hacer la voluntad de Dios? Entonces, mejor no lo hago. Podrías decir tú eso. Ay, es que debo sentir, debo qué sé yo, de manifestarse algo en mi cuerpo para que yo pueda hacer la voluntad de Dios. No, mi amado hermano, no. Lo que dijimos que amar en la Biblia es más que sentir. Va relacionado con hacer y hacer la voluntad de Dios. Amén. Nosotros, te voy a poner un ejemplo. Cuando tú te vas al trabajo, tú te levantas, suena tu despertador, te levantas. Si eres un buen cristiano, le das gracias a Dios por un nuevo día. Espero que sí. Y por todo lo que el Señor te ponga. Y no porque tú no sientas aquello de ir a trabajar, no vas a ir. Tú te arreglas, tú te bañas, te arreglas, desayunas y sientas o no sientas, tú te vas a tu trabajo, tú cumples. Igualmente es con el Señor. No es de sentir, es de hacer, mi amado hermano. Amén. Y quiero que me acompañes a Mateo capítulo 18, versículo 9, y dice, y si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Mejor te es entrar con un solo ojo en la vida que teniendo dos ojos ser echado en el infierno de fuego. Aquí la palabra no nos está diciendo que si tú sientes, te saques el ojo. No, dice, sácalo. Porque es mejor que te lo saques para no seguir pecando. Así es la palabra del Señor. La palabra del Señor es clara. Amén. Podemos leer, amado hermano, en Mateo capítulo 21, versículo 28, y esto, la verdad que así de sencilla es la palabra del Señor. Muchas veces nos complicamos. Y dice la palabra, pero ¿qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos. Y acercándose al primero, le dijo, hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Versículo 29. Respondiendo él, dijo, no quiero, pero después arrepentido fue. Versículo 30. Y acercándose al otro, le dijo de la misma manera. Y respondiendo él, dijo, sí, Señor, voy, y no fue. Versículo 31. ¿Cuál de los 2 hizo la voluntad de su padre? Dijeron ellos. El primero. Jesús les dijo, de cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. Este ejemplo está claro, mi amado hermano. Leíamos, parafraseándolo, de que un hombre tenía 2 hijos y los manda a trabajar a su viñedo. Uno viene y le dice, no voy, pero luego, sin decir nada,
no sabemos qué fue lo que pensó y decidió hacer lo que el padre le había dicho. Sin embargo, el segundo dice, voy a ir, pero al final no va. Creo que nos identificamos algunas veces con este ejemplo, amado hermano. Ahí sí que, como te decía, no sabemos qué fue lo que cambió al primer hijo, pero hizo la voluntad de lo que el padre le había dicho. Pueda que tal vez estaba cansado, estaba agotado, pero quiso agradar a su padre. Eso es lo que debemos de hacer nosotros. Amar a Dios es agradarle. Muchas veces, ahí sí que tú tienes tu Biblia ahí. Ahí están sus mandamientos, ahí está la palabra del Señor. Y debemos de hacer como ese primer hijo. Amén. Debemos, ahí sí que nuestro Dios sea todo para nosotros. Que Él sea el centro de nuestra vida, pero no solo en decirlo o en sentirlo, sino en hacer su voluntad. Amén. En el Evangelio de Lucas, capítulo 22, vamos a leer del 41 al 44, mi amado hermano. Y dice la palabra, y él se apartó de ellos a distancia, como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró diciendo, Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle, y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Amén. Aquí vemos cómo nuestro Señor Jesús vivió angustia, mi amado hermano. Y era tal angustia que Él le pregunta al Padre para no pasar esa copa. Y no hay nada de malo en ello. Nosotros podemos acercarnos confiadamente ante el trono de la gracia del Señor y preguntar y alcanzar ese socorro que Él tiene para cada uno de nosotros, mi amado hermano. Podemos decirle como a tu papá biológico. Es así la relación que debemos de tener con el Señor. Ese amor, esa confianza de decirle si podemos tener alguna otra salida, si hay alguna otra opción. Eso es lo que hizo el Señor Jesús. Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Pero Él le preguntó, pero Él iba a respetar la respuesta que el Señor le diera. Debemos de tener esa confianza, mi amado hermano, de decirle, Señor, yo sé que a ti te agrada esto. Yo sé que tú me estás enviando a hacer esto. Yo sé que esta es tu voluntad, papito, pero me está costando. Ayúdame.
Y entonces cuando nosotros tenemos esa confianza con el Señor, va a pasar lo que dice aquí. Dice, y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Eso mismo puede hacer con nosotros. Hay cosas que nos cuestan, amado hermano, y Él lo sabe. A veces necesitamos un empujoncito, pero Él envía esa fortaleza. Viene ese desánimo algunas veces. Él envía esa alegría a tu vida. En estos tiempos, mi amado hermano, yo me asombro y no me canso de hablar y de decir, qué bueno es el Señor. Que hay momentos difíciles, claro que sí. No te puedo decir, no, vieras, yo soy puchicas. Aquella fortaleza. De vez en cuando, algunas veces me ha venido algún desánimo. Pero entonces Él es bueno. Y Él dice, bueno, hija, aquí está esto, para que veas que yo estoy contigo. Y entonces vuelve uno a agarrar esas fuerzas en Él, mi amado hermano. Así de amoroso es el Padre que tenemos. Yo no sé si tú le puedes dar un gloria a Dios al Señor ahí donde estás, porque yo estoy segura que así como yo te estoy diciendo, tú lo has visto en tu vida también. Y gloria a Dios por ello. Si es necesario, el Señor envía ángeles, mi amado hermano. Tal vez te quedaste sin trabajo, pero tú no te has quedado sin comer. Has tenido para pagar el alquiler. ¿Cómo? Solo Dios, solo el Señor, mi amado hermano. Y gloria a Dios a Él. Amén. En Juan capítulo 18, versículo 11 dice, Jesús entonces dijo a Pedro, mete tu espada en la vaina, la copa que el Padre me ha dado, ¿no la he de beber? Esa es la respuesta que Jesús le dio a Pedro. Muchas veces, así como Pedro, con un carácter fuerte, inclusive hasta violento, diría yo a veces, quería ganar sus batallas a fuerza de espada. Pero vemos al Señor y dice, ¿no he de beber? Es el ejemplo, ahí sí que nuestro Señor Jesucristo para nuestra vida, mi amado hermano. En Juan capítulo 8, versículo 29 dice, porque el que me envió conmigo está. No me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. ¿Te das cuenta? ¿Por qué no estás solo? ¿Por qué no estoy sola? Porque Él está ahí pendiente. Sí, mi amado hermano. Él ha estado ahí. Tú no estás solo. Porque tú quieres hacer su voluntad. Porque tú quieres agradarle, mi amado hermano. Porque tú te deleitas en complacerle a Él. Por eso es que Él está ahí contigo. En Filipenses capítulo 2, versículo del 5 al 13 vamos a leer, mi amado hermano. Solo permíteme que tome un poquito de agua. Y dice la palabra,
del Señor. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Amén. Gloria a Dios, mi amado hermano. Siempre digo que nuestro Señor Jesús es el ejemplo en todo, en lo que nosotros debemos de hacer. Él fue ejemplo en la obediencia, mi amado hermano. Por eso debemos de seguir el ejemplo que Él nos ha marcado. Él ha sido primicia en todo, mi amado hermano. Debemos pedirle al Señor que Él ponga en nuestra vida el querer como el hacer. No sé si me estoy dando a entender. El amar a Dios, mi amado hermano, es hacer la voluntad de Él. Ya vimos que no es solamente un sentimiento el que si me caes bien o no. No, mi amado hermano. Ahí sí que Él es el ejemplo en todo. Nuestro Señor Jesús es el ejemplo. Y nosotros debemos pedirle esa humildad al Señor. Esa humildad. Dice la palabra que Él al altivo lo ve de lejos, pero al que se humilla, Él lo tiene cerquita, mi amado hermano. Debemos de humillarnos delante del Señor y ser sinceros con Él. Vemos a través de la palabra, mi amado hermano, cómo Él declara, donde dice amar a Dios es cumplir sus mandamientos, es cumplir la palabra. Es tan hermoso, mi amado hermano. Yo hablaba con el pastor y le decía, se ve tan difícil. A veces se siente que uno no puede, ahí sí que cumplir los mandatos de Dios. Muchas veces creemos que no somos capaces de hacer la voluntad de Dios. Pero es que el amar a Dios no es para los de allá afuera, mi amado hermano. No es para los del mundo. A ellos sí les puede costar. Pero nosotros no. Porque
Él mora en nosotros. Ya vimos eso en una prédica, mi amado hermano. Su Espíritu Santo está en nosotros. Entonces aquello difícil que parece no es difícil, porque como vimos a través de la palabra, Él está ahí. Él no te va a mandar a que te tires de un puente. No. Él está en ti, tú estás en Él. Esto es un proceso, mi amado hermano. Hoy aprendí algo de Él y entonces voy a cumplir la palabra de Él. Ya se vuelve una manera de vivir. Por eso es que hemos dejado al viejo hombre. Y ahora estamos en una novedad de vida, mi amado hermano. No es que todo lo que yo traía ahí atrás, cargando esas maldiciones si quieres. No, es lo nuevo, es lo que hoy estoy aprendiendo de Él. Y entonces voy en pos de eso. Amar a Dios. ¿Amas tú a Dios? Como leíamos en el versículo. Si tú cumples sus mandatos, amas a Dios. Y el que no me ama, no cumple mis mandamientos. Así es, mi amado hermano. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Yo quiero que cierres tus ojitos, mi amado hermano. Y pidámosle junto al Señor que cada día le amemos a Él. Y que aquello que es difícil nos ayude Él. Amén. Padre Santo, Padre amado. Gracias, Señor. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque tú nos amaste primero a nosotros. Nos has amado con amor eterno, Señor. Y nos escogiste, Padre Santo. Gracias por ser tus hijos, Padre bendito. Gracias porque nosotros podemos amarte. Te suplicamos, Señor, que nos ayudes en esas debilidades, en eso que todavía nos cuesta, Señor. Ayúdanos, Padre bendito. Gracias, Padre, porque no estamos solos. Gracias, Señor. Gracias porque tú eres fiel, Señor, y ayúdanos a nosotros a permanecer en esa fidelidad tuya, Padre Santo. Gracias, papito lindo. Queremos amarte cada día más, Señor. Que nuestra vieja naturaleza desaparezca, Señor. Vayamos en pos de ti, como ese ejemplo que es nuestro Señor Jesucristo, ejemplo de humildad, ejemplo de obediencia, Señor, que siempre quiso agradarte. Así queremos ser nosotros, Señor, agradarte, hacer aquello que a ti te gusta, papito lindo. En el nombre poderoso de Jesús te lo rogamos, Señor. Gracias, Padre Santo. Gracias, Padre bendito. En el nombre poderoso de Jesús. Yo no sé si tú estás viendo por primera vez o tal vez estás a la par de alguien que tienes un familiar que es cristiano y el Señor está ahí contigo, inquietando tu corazón. Recíbele al Señor. Tenemos un Dios amoroso, un Dios que nos ayuda. Lo mejor que puedes hacer es confesar con tu boca que Él es el Cristo, el que pagó por nuestros pecados.
en esa cruz del Calvario. Puedes decirle con tus palabras: te recibo como mi Señor y mi Salvador. Me arrepiento de todos mis pecados y te suplico que mi nombre sea escrito en el libro de la vida. Dame de tu Espíritu Santo para poder yo caminar en pos de ti. En el nombre de Jesús. Si tú hiciste esa oración por primera vez, tú le has entregado tu vida al Señor. Tú eres un hijo de Dios. Gloria a Dios por ello. Así que te invito a que, pues ahorita las iglesias están cerradas, pero virtualmente nos estamos congregando. Así que sería de mucha bendición, pues si tú quieres que nosotros seamos tus pastores, pues gloria a Dios, ahí aparece un teléfono donde te puedes comunicar con nosotros. Amén. Y